Pues vamos para continuar con el Text and Kids, al bloque 3. Y está como hacia el final. Vale. Pues, hacia abajo. Ok, justo detrás de Text on Trains, aquel que hicimos de los trenes y tal, pues el que dice Text on Kids. Lo pulso y como siempre tenemos el texto y el solucionario. Vamos primero a proyectar el texto. Text on Kids, exacto. El texto se llama Kids Are All Right. Y bueno, hablaba un poco pues nada, de un poco esas millennials y qué perspectiva de futuro tenían, etcétera, etcétera. Bueno, texto así un poco general. Hicimos esas dos primeras preguntas, la típica de preguntas y respuestas y el signo. Y esa tercera, que aquí califican como grammar, pero que es lo que hemos llamado use of English, pues como veis, una serie de ejercicios para practicar esos puntos de gramática más relevantes. Así que vamos a ir haciéndolo así, si os parece, y entonces es practicar, corregir, practicar y corregir, ¿vale? Bueno, el primero es el ejercicio típico de passive voice. Turn the following sentence into the passive. Se os ofrece una frase en activa y tenéis que transformarla en pasiva, ¿vale? La frase me dice, the government will offer better jobs in the coming years. ¿Ok? Bueno, pues, ¿cómo transformaríais, teniendo en cuenta lo que hemos visto de transformación de pasiva en su momento, etcétera, etcétera? ¿Cómo transformaríais? ¿Cuál sería la versión de pasiva de esta frase? The government will offer better jobs in the coming years. Pues vamos a ello, 2-3 minutitos, lo que haga falta. Y aquí proyecto yo también de todo. Damos una opción para la pasiva. Me decís sí, y vemos. ¿Qué tal? ¿Tenemos alguna opción por ahí? The government will offer better jobs in the coming years.
¿Cómo lo transformaríamos en la pasiva? Ok, vale, vamos a empezar por ahí. Recordad, en la voz pasiva, para transformar un verbo en activo en pasivo, decíamos, tomamos el verbo to be y el verbo to be asume el tiempo o la estructura verbal en la que vaya el verbo en la oración en activo. Y el verbo que aparece en la oración en activo se convierte en participio de pasado. Ed si es un verbo regular o la forma que corresponde al verbo regular. Ok, aquí tenemos will offer. Vale, empezamos por el verbo to be. ¿Qué estructura o qué tiempo verbal, en qué estructura o tiempo verbal tengo yo que poner el verbo to be si el verbo en la oración activa es will offer? Vamos a empezar desde el revés. ¿Cuál es el verbo en la oración activa? El verbo que me está describiendo un activo. ¿Es? No, pero el verbo que porta significado, no la estructura verbal, sino el verbo en sí, la palabra. Offer, ok. Ese es el que yo tengo ya que apartar y ponerlo, es regular, por lo tanto sería offer. Vale. Siguiente paso es, el verbo to be, entonces, ¿en qué tiempo de estructura verbal tengo que ponerlo? Si yo, no, pero si es lo que, seguir lo que nos dice ahí. Offer iba con will, ¿no? Yo aparto offer, lo pongo como lo tengo que poner, quiere decir que la estructura verbal o el tiempo verbal en el que iba el verbo principal es will, en este caso. Y con ese will, a ese will, con el que yo tengo que utilizar el verbo to be. Por lo tanto, si en la activa will más infinitivo era will offer, will be offered. Exactamente. Sí, sí, voy a escribir la frase entera. Mira, el de in the coming years. Sí, no hay mucho problema. Sería. Es que ese va, o sea, es flexible, ¿no? Si tú has dicho will be offered, si tú dices will be offered in the coming years, perfecto. Will be offered by the government in the coming years, perfecto también, ¿vale? Lo que en la activa, sí nos pondría will offer in the coming years better jobs. En la activa no, en la activa donde está bien. Pero en la pasiva puedes jugar ahí más flexible. Ajá, mirad. Sí, en las versiones pasivas sí. Quedaría entonces better jobs will be offered. Venga, vamos a ponerlo detrás. In the coming years, ¿vale? Will be offered in the coming years, que es en los próximos años, ¿no? En los años venideros. Y aquí sí que ponemos by the government. Aquí sí que utilizaríamos el complemento G. By the government. Porque realmente ofrecer trabajo puede ofrecerlo, bueno, y así quedaría. Better jobs will be offered in the coming years by the government. ¿Veis entonces lo del verbo? Que siempre es verdad que es lo que plantea más problemas. Podéis hacerlo de esa manera. Aísla el verbo principal. Ok, cuando tú eliminas el verbo principal, lo que te queda es la estructura o el tiempo verbal en el que tienes que poner el verbo to be. ¿Vale? Esa es la idea. Verbo to be en ese tiempo, estructura verbal en el que vaya el verbo principal y el verbo principal desactiva, pues en participio de pasado. Como ha ocurrido en el examen este, la manera en la que os van a, o sea, la manera en la que se va a preguntar la pasiva, la pregunta número 3, si sale, es así, es con el verbo, seguro. Ni raro sería del complemento agente o tal, pero con el verbo, para que tú tengas que poner un verbo en pasiva, seguro que lo hace. Sí, es que es la parte más complicada siempre. Vale. El siguiente es turn into the reported speech, que es el último que hemos visto. This question, why do you want to give money to unemployed youngsters? He asked the politician. ¿Vale? Nos ponen la frase introductoria al final, pero da igual. Puedes ponerla al principio. A la hora de transformarlo en reported speech, sí que es mejor poner esa he asked the politician al principio, ¿no? So why do you want to give money to unemployed youngsters? He asked the politician.
Sí, sí, es lo que comentaba, que a la hora de pasarlo al estilo indirecto es mejor, o sea, más cómodo y tal, poner he asked the politician. Unemployed. Esa palabra debería saberla. Sí, vamos a hacer una cosa. Cuando me preguntas una palabra y tal, sí, y no, yo te comento, esta sí debería saberla, o esta a lo mejor, esta por ejemplo, una palabra es desempleado o en paro, ¿vale? Si es una palabra, bueno, de hecho ahora después vamos a ver, no sé si saldrá, puede que sí, el vocabulario de trabajo y negocios y tal. Unemployed, unemployed es desempleado. Tú ves, por ejemplo, youngsters, y me dices, esa, bueno, quizás, o sea, si tú me preguntas youngsters, lo puedo entender, pero unemployed, no. O sea, eso sí que debería de... Sí, bueno, mira, lo que pasa, lo que pasa es que esto, claro, claro, sí, pero de repente, pues ya un poco te acepta eso. Entonces, mejor, como solución de emergencia y tal, acudir a la sección nuestra de vocabulario. Y en estas clases, en las que asistas y demás, pues eso, cada vez que, Javier, esta no la sé, entonces yo te digo, pues esta sí debería, o esta no está. Entonces también vas construyendo, ¿no? Un vocabulario adecuado. Ajá. Ah, sí. Ajá. Ajá. No, que no, no debería de estar ahí, porque lo tenía puesto yo aquí. A ver. Ah, qué raro, porque yo lo tengo puesto como en la parte superior derecha, aquí. Sí. Ah, ah, qué raro, pues lo tengo. No, 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 pero a ver, ¿y ahora que lo he ocultado? ¿Ya no sale? ¿O te sale 20 todavía? Qué raro, pues lo he ocultado, ¿eh? Bueno, bueno. eh, Vale. Pues entonces hemos dicho, why do you want to give money to unemployed youngsters? Pues, ¿cómo quedaría eso, no? Pues algo así, que sería, he asked the politician, que eso se queda igual, ya sabes que la frase a ver, un momento que voy a ver la frase. Ok, perdón. Pero, a ver, estamos ante una estructura de una pregunta. Entonces, las preguntas en el reporting de speech era, yo pongo la frase introductoria. Luego, ¿es una pregunta de sí o no o una pregunta con question word? Como es una pregunta con question word, detrás de la frase introductoria pongo la question word, que en este caso es why, ¿no? Como en el examen. Ok, why. Ok, a ver.
pero me dice the politician, es uno solo. Entonces no puede ser they. Para eso tener the politicians. Yo puedo poner why he o why she, porque realmente no sé si el político es él o ella, ¿no? Pues, por ejemplo. Lo que sí es importante es que después de why, como dijimos en su momento, venga sujeto, verbo, complemento, es decir, una oración con el orden de oración afirmativa, sujeto, verbo, complemento. Entonces, why he, ¿ok? Wanted, claro, porque de present simple a past simple, why he wanted to give, wanted money to unemployed youngsters, porque ya el resto no cambia. That's right. A la juventud, a los jóvenes desempleados. Youngsters es una forma de decir, pues, muchachos, gente joven. He asked the politician why he wanted to give money to unemployed youngsters. Lo único que... Ajá. Las claves serían dos. Lo de poner la pregunta en el orden sujeto del completo y, claro, pasar del present simple al past. ¿Vale? He asked the politician why he wanted to give money to unemployed youngsters. Bueno. Vamos con el siguiente. Ahora es una relative clause, una oración de relativo con el ejercicio típico de unir dos frases a partir de un pronombre de relativo. Recordad, yo me leo la primera frase. The girl has a sister. Me leo la segunda frase. Her sister worked as a coach in a gym. Y ahora tengo que encontrar qué es el elemento, cuál es el elemento que aparece en la primera frase y también en la segunda. Y ese será el enganche, ¿vale? Que permita unir a través de un pronombre de relativo ambas oraciones. ¿Vale? No, aquí no hay cambio de tiempo. Aquí tienes que unir ambas frases a través de lo que cambia es la estructura de la frase. Los tiempos se mantienen igual. Lo que cambia es la estructura de la frase. ¿Vale? Entonces, leo la primera frase y encuentro o sea, me leo la primera frase y me leo la segunda frase. Y tiene que haber un elemento que aparezca en la primera y que aparezca en la segunda frase, en las dos frases. ¿Vale? Y ese será el enganche, el que conecta. El procedimiento, yo dejo la primera frase igual y detrás de ese elemento que aparece en la primera y la segunda frase, coloco el pronombre de relativo y el resto de la frase, el resto de la segunda frase adaptado a esa estructura. Ajá, that's right. Porque eran defining, not defining. Las defining, en las que tú puedes poner who o that, se unen directamente, no hay comas entre la frase principal y la de relativo, porque la de relativo me da una información necesaria para identificar a ese objeto o esa persona. Aquí dice, la mujer tenía o la chica tenía una hermana. Pero si tú me dices, tenía una hermana que trabajaba como entrenadora en un gym,
ya la identificas porque que tiene una hermana, pero ¿qué hace esa hermana? ¿O quién es esa hermana? No sé, no tengo información. Pues la oración de relativo me da la información necesaria para terminar de definir con un pronombre de relativo. Ahora lo vamos Por ejemplo, ¿cómo? con datos, porque dependiendo de ese nombre, ese elemento que sea común, tú eliges un pronombre. Entonces, por ejemplo, es una persona, who. Si es una cosa, which. Si es un lugar, where. Dependiendo de el nombre o ese elemento común que aparezca en la primera frase, el pronombre de relativo variará. Aquí dice, the girl had a sister, her sister worked as a coach in a gym. El elemento común era sister, es una persona. Entonces, the girl had a sister who o that, porque al ser defining cualquiera de los dos vale, worked as a coach in a gym. ¿Vale? Es que todo eso está en el aula virtual, Rocío. Todos esos son los apuntes que lo que hemos estado viendo y están grabados en las clases. Todo eso que todo está. A ver, esto lo estamos haciendo porque durante todo el curso hemos ido trabajando ese contenido. Tú lo tienes en el aula virtual con los apuntes. Las clases grabadas, en donde esto se explica, donde trabajamos además más pausadamente, ¿vale? Pero claro, todo eso es lo que hemos visto durante el curso y demás. Por eso es que ahora lo tratamos, digamos, un poco así más sintéticamente. Y nos decimos, venga, lo hacemos y tal. Claro, hemos ido practicando todos esos puntos. Bueno, pero las recuperas ahí. Como eso está en clase grabada, no hay problema. The girl had a sister who or that worked as a coach in a gym. ¿Vale? En las defining decíamos que podíamos quitar omitir el pronombre relativo siempre y cuando no fuera sujeto. ¿Cómo se ve que no era sujeto? Porque dentro de la oración de relativo había otra palabra que funcionaba como sujeto, que no es el caso. La oración de relativo es who worked as a coach in a gym. La única palabra que puede funcionar como sujeto es who o that. Por lo tanto, no se podría quitar. Ok. Bueno, vamos con otra. Ahora, las conditional clause. Es que hay que tirar de imaginación. Complete the following sentence to form a correct conditional clause. Me dan ya sabes que las frases condicionales son una principal y una con if. Aquí me da la oración de if, y en esa oración if, que me la dan completa, me da ya la pista para saber qué tipo de oración condicional, primero, segundo, tercero o cero, y por lo tanto, cómo tengo que escribir, en qué tiempo tengo yo que organizar la otra oración. Empieza, if I were strong enough, pues a ver, ¿qué diría? Eso, ¿qué diría? Bueno, pues si no se nos ocurre algo que mínimamente case con el sentido, ¿no? Porque en este ejercicio lo que están buscando es que sepas tú cuál es el condicional a través del tiempo verbal que utilices en esa oración nueva.
Es que los tiempos verbales, creo que lo comentamos porque bueno, hay otros contenidos que alguien dice una cosa más difícil, no sé, pues el reported speech o la pasiva, pero realmente los tiempos verbales es una cosa, y yo he dicho y lo digo por experiencia propia, que hasta que no llevas mucho tiempo machacándolo, y cuando te digo mucho tiempo, hay algunos verbos a los que no se les coge el tranquillo del todo. O sea, y se sigue, y uno se sigue equivocando, y se sigue tal, ¿no? Hombre, claro, porque llevo ya más de la mitad de mi vida con el inglés, ¿no? Pero si no, o sea, aunque objetivamente alguien te diga que, por ejemplo, la pasiva es más difícil, pero los tiempos verbales, y mira que no tienen ni la mitad de la mitad de la mitad de la complejidad que tienen, por ejemplo, los del castellano, ¿no? Con todas las formas y demás. Pero aún así a veces por los usos que son tan diferentes, por ejemplo, los tiempos de perfecto. Nosotros tenemos mucha batería. Sí, Y ellos adquieren exactamente, ahí va. Por eso digo, por, por eso digo el uso. El present perfect, que tiene esos usos tan variados, etcétera y demás, ese multitud de confusión. Saber si es pasado simple o present perfect, multitud de confusión. Por eso que dice, claro, hay una serie de significados y con lo que tenemos, con lo que me tengo que manejar. Bueno, ¿qué vamos a poder decir? Bueno, si me dice If I Were Strong Enough, que nadie me ha dicho que es una canción de Cher, sí, sí. O sea, tiene que ser, ¿no? pero qué profundamente ofendido me acabo de sentir. Pues, tío, delante mía me dices que no sabes quién es Cher. Believe, una de las mayores canciones que se pueden haber hecho en la historia de la música. Una cantante, bueno, ya tiene 70, casi 80 años. Mm. Justin Bieber y Cher en la misma conversación. ¡Qué insulto! No, no, bueno, entiendo, entiendo. Bueno, bueno, Cher es una cantante, ya digo, tendrá 80 años, yo no sé si sigue cantando y tal. Empezó en los 60, 70, sí, sí, sí. Y a finales de los 90 tuvo el último gran éxito que tuvo que se llama Believe, y una canción así electrónica, disco y tal, y luego sacó una serie de discos. Y la canción que sacó después del Believe era Strong Enough. I'm a strong enough. Sí, bueno, por eso era a veces me salen así y me gusta poco. Sí, sí, porque tiene muchas canciones de mucho tipo. Tal y como son. Sí. Bueno, pues If I Were Strong Enough es si fuera lo suficientemente fuerte, es decir, un segundo condicional. Pero no sabía si ponía el tipo. Detrás del would, infinitivo. Entonces, insisto, es un segundo condicional. If I were strong enough. Bueno, ya comentando, veis que enough está puesto detrás de un adjetivo. Cuando eso ocurre es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente no sé qué. Vale. If I were strong enough, le pongo la coma porque cuando la oración del if en las condicionales va primero, hay que separarla de la principal con una coma. Y lo que ponga ahora, sujeto verbo complemento del verbo con would. ¿Vale? Pues I would, por ejemplo, lift, levantaría that weight. Levantaría ese peso, ¿no? Por decir algo. ¿Vale? O como alternativa, could lift that weight, o incluso, que bueno, podría ser un poquito más tarde, might lift that weight, y hasta should. Bueno, pues should incluso también lo podría aceptar. En el contexto en el que estuviera, should también podría ser. That's right, un poco ya decidiremos. Pero would o could serían quizás las dos alternativas más comunes, ¿no? If I were lift, levantar, ese es el verbo lift. Lo pongo aquí en mayúscula para que se vea mejor. Lift, es levantar un peso, ¿no? Lo que se hace en los gimnasios y demás es lifting, es weightlifting y cosas así. ¿Vale? Pero en cualquier caso, I would, infinitivo, could, infinitivo, might, infinitivo. Eso que tenéis ahí son modal verbs, que lo estuvimos viendo precisamente la semana pasada, verbos modales. Una de las características de los verbos modales es que siempre van seguidos de un verbo en infinitivo. Sin to. I would más infinitivo. I could más infinitivo. Might más infinitivo. Can más infinitivo. Siempre más el infinitivo. ¿Vale?
que, a ver qué decía. Ah, vale, no sé qué he dicho. Ah, bueno, seguramente cuando estábamos comentando lo de Che. También decía. Vale. Ah, eso, claro. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente, que es ya el último, que son pues los verbal tenses, ¿no? Bueno, es como save the best for the last, ¿no? Hemos dejado lo mejor para lo último. Entonces, complete these two sentences with the correct verb tenses. Mm, el típico ejercicio, tal cual, este sí que es tal cual va a aparecer en el ejercicio número 3. Hombre, por decir algo positivo, entre comillas, es que tenemos contexto, tenéis información que os puede guiar hacia cuál es el tiempo correcto, ¿no? El primero dice, while you, the computer, don't forget to turn the antivirus protection on. Y el otro, there, since they were expelled from their previous school, ¿vale? Expelled, bueno, expulsado. Bueno, pues, a ver, Aquí, ¿no falta? o sea, que aunque cambies el verbo no falta, ¿no? No, no. Bueno, si hay que poner un ar o un, no sé, eso ya, si tú crees que hay que ponerlo, de acuerdo a lo que te diga el tiempo, se pone, claro, claro, sí, sí. Está bien. Ok, lo vemos, sí. Bueno, el primero dice, while you what? While you are using the computer, don't forget to turn it. Pues, es un presente continuo, ¿no? El while ya nos daba una pista. Nosotros hemos estudiado while cuando hemos hablado del pasado, ¿no? Es decir, hemos dicho, oye, a veces cuando hablamos del pasado tenemos dos frases que van juntas, una va con past continuous, was doing, were doing, y otra con past simple. Si una de las frases lleva adelante while, ahí irá el past continuous, porque while normalmente se suele utilizar con tiempos en continuo. Aunque aquí es un presente, aparece while, bueno, eso era una pista, ¿no? While you're using. Y la segunda, Si pones la pasada, ¿no? that's right. Ellos llevan estudiando, that's right. No, es un tiempo continuo, pero no el presente continuo. They have been studying. Claro. A ver, es el present perfect.
lo que tú has puesto, Rocío, pero en versión de continuo. El present perfect, el presente perfecto, que era have o has más participio, tenía dos versiones. La simple, que se utilizaba cuando yo quería dar énfasis al resultado, ¿no? He estudiado el examen completo. I have studied the whole exam. Es decir, después de haber estado haciendo algo, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el resultado? Cuando yo ponía énfasis en el tiempo, en la duración de algo, entonces el preferido era el continuo. En la frase dice, since they were expelled from the previous school. Es decir, desde ese momento, todo ese tiempo, han estado estudiando aquí. Es decir, el énfasis era en la duración, en el tiempo. Por eso la versión es they have been studying there. Present perfect porque es una acción que empieza en el pasado y continúa en el presente, pero como digo, en este caso, ¿eh? Have been studying. Have been, mira, Rocío, lo que está en la pantalla. Have been studying. Han estado estudiando. ¿Vale? Si de repente ponéis have studied, como ha puesto Rocío, la versión del simple, hombre, pues algo daría. Mal, vale. No, tiene que ser el present perfect. El since, recordad, es o si hubiesen terminado ahora mismo, o sea, tú dices, si hubieras puesto el continuo, el past continuous, sí, eso la acción ya habría pasado de alguna manera. Pero es que la acción no ha pasado. ¿Cuál es la pista mayor para eso? El since. Since es una de las partículas que normalmente se utilizan con present perfect. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que la acción aún continúa de alguna manera o... ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a esto. ¿Ok? Bueno, yo creo que ha sido una buena práctica. Vale, pues vamos a parar aquí la grabación.